Hola amigos, hoy os traigo 3 ideas para reciclar frascos y convertirlos en preciosos faroles navideños. Este vídeo es una colaboración con la tienda online con idea de. Os dejaré la lista de productos abajo en la descripción del vídeo. Vamos a empezar reciclando este frasco que tiene una forma muy bonita. Lo que vamos a hacer es transformar la tapa y ponerle una base. Y así lo vamos a convertir en un farol. Vamos a empezar por la tapa. Aquí tengo un trozo de alambre que le he dado una forma redonda y estoy doblando las puntas. Dos orificios a un taponcito y voy a introducir el alambre. Damos las puntas del alambre para que no se mueva. Ahora con pegamento lo que voy a hacer es ir pegando diferentes formas para dar volumen a la tapa. Empiezo con un aro de madera, luego le añado un tapón de plástico y por último le voy a añadir el taponcito con el aro de alambre. Como base voy a utilizar un envase de plástico que es de queso fresco y le voy a añadir un trozo de cartón para cerrar el envase. Encima de este envase voy a colocar una tapa de frasco y también le voy a hacer una base con cartón. Una vez esté seco el pegamento, recortamos el cartón sobrante. Pegamos las dos piezas. Para disimular imperfecciones lo que voy a hacer es pegar un cordón. Aquí tengo un cordón de macramé, un cordón de algodón y lo voy a pegar en la base y también en la unión de las dos piezas. Voy a hacer imprimación casera que además sea de base oscura. Así que voy a utilizar 2 cucharadas de yeso, una cucharada de cola blanca y 2 cucharadas de pintura acrílica en color negro, ya que quiero que sea una base oscura. Y con este producto podemos pintar en todas las superficies, en plástico, en cartón, en metal, sin ningún problema. Además es muy cubriente y solo vamos a necesitar una capa y algunos retoques. También voy a decorar unos adornos. Aquí tengo un copito de nieve, que es una silueta, y lo voy a pegar en la base. Para destacarlo voy a utilizar pintura acrílica en color blanco, pero para el resto voy a utilizar pintura a la tiza en color rojo oscuro. En concreto este tono se llama guinda y me parece precioso en combinación con el negro. Lo estoy aplicando con una esponjita porque no quiero cubrir totalmente la superficie, quiero que se vean algunas partes oscuras para darle un aspecto envejecido. Para barnizar voy a utilizar barniz en acabado brillante, que creo que le va a quedar muy bien y va a resaltar el aspecto metalizado que intentamos darle. Vamos a aprovechar y vamos a decorar dentro del frasco y vamos a hacer una escena navideña. Aquí tengo una vela LED que va a pilas y voy a pegar unos arbolitos como si fuera un bosque. Además son unos arbolitos en color plateado que queda precioso. Los arbolitos los voy a pegar, pero la vela no porque tiene el botón de apagado y encendido en la base. Cubrimos con un poco de nieve artificial o también podéis utilizar sal gruesa. Y con silicona pegamos el frasco a la base.
Y así nos ha quedado este frasco convertido en un farol navideño precioso, con sus arbolitos, sus luces. Así que si apagamos, mirad qué bonito queda. Nos va a dar un efecto hogareño a nuestra casa súper bonito. Es como si fuera una bola de esas de Navidad y también un poco una máquina de caramelos. También me recuerda mucho. Vamos a reciclar este frasco que es bastante grande y lo que vamos a hacer es añadirle algunas cositas en la tapa y hacerle una base. Aquí tengo un aro de madera, un tapón de madera y un tapón de plástico. Lo divertido de estos tutoriales es buscar por casa a ver qué tenemos y qué podemos añadirle. Yo, por ejemplo, todos los taponcitos y así siempre los guardo porque nunca se sabe. Para la base voy a utilizar un envase de queso fresco batido. Al envase de plástico le vamos a hacer una base de cartón para cerrarlo. Partimos de un trocito de alambre que vamos a darle una forma redondeada y luego vamos a doblar las puntas porque las tenemos que meter en un taponcito pequeño. A este taponcito le echo unos orificios y ahora metemos por aquí el alambre y luego doblamos hacia arriba para que no se mueva. Y con pegamento pues vamos a ir pegando las diferentes partes de la tapa. Una vez seco el pegamento, recortamos el cartón sobrante. Para decorar también voy a colocar unos cordones de algodón para tapar las imperfecciones y también para darle formita. Voy a poner 3. Voy a dar 3 vueltas, uno para tapar el borde del cartón y otras 2 para decorar. Ya tenemos la estructura de nuestro farol, ahora lo que vamos a hacer es darle textura. Vamos a empezar dando una capa de cola blanca. Como veis, en el frasco también he dejado delimitadas ciertas zonas porque quiero que se vea el interior. Y una vez tenemos la capa gruesa de cola blanca, añadimos arena. ¿Que no tenéis arena? Pues podéis añadirle otras cosas. Eso sí, puede ser cualquier tipo de arena o cualquier tipo de producto que dé textura. Por supuesto, este paso es opcional. Una vez seco el pegamento, vamos a darle varios toques para que caiga la arena sobrante y luego vamos a acabar de pegarla dándole una capa por encima de cola blanca. Este paso es fundamental si no queremos ir escuchando cómo va cayendo la arena. Y una vez esté seco el pegamento, vamos a dar una capa de imprimación en color negro. Esta base oscura es muy cubriente y además nos va a ayudar a disimular las uniones porque va a parecer que es todo un bloque. Como veis, una vez hemos quitado las cintas, en el frasco nos queda estos trocitos donde se ha quedado pegada la arena y también los vamos a pintar con la imprimación. Para decorar voy a utilizar esta silueta de madera en forma de copo de nieve y también voy a utilizar una cinta. Lo estoy pintando con pintura acrílica en color negro. Vamos a pintar en los dos lados. Vamos a pegar la cinta en el borde para que nos quede un borde más limpio. A la base le vamos a añadir el copo de madera. Le vamos a dar un poco de color, en concreto color dorado,
Y lo vamos a hacer con esta cera dorada que queda preciosa. La voy a aplicar con una esponjita que también se puede aplicar con el dedo. Por supuesto, si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica metalizada, pero me hacía gracia utilizar este producto porque creo que queda muy bonito. Darle un tono más fuerte, lo podéis aplicar perfectamente con la yema del dedo. Al ser cera se extiende muy bien. Vamos a intentar resaltar toda la textura que hemos creado con la arena. Voy a barnizar con barniz en acabado brillante. Voy a utilizar nieve artificial para decorar el frasco, aunque también podéis utilizar sal gorda o sal en escamas. Le voy a pegar donde van las pilas de las luces navideñas y vamos a decorar el interior con estas luces navideñas. Así no se va a ver dónde van las pilas. La base también la he pegado con silicona caliente. Ponemos las luces y cerramos la tapa. Y ya tenemos lista la transformación de este frasco en un farol. La verdad es que ha quedado muy elegante con este tono dorado antiguo. Aunque también lo podríais cambiar por un plateado, también quedaría muy elegante. Pero es increíble la transformación que podemos hacer de un simple envase de plástico y un frasco. Más de elegante, le va a dar un toque de calidez a nuestra decoración navideña increíble. Sobre todo por la noche, con estas lucecitas brillando, va a quedar genial. Vamos a reciclar este frasco y nos vamos a aprovechar que ya tiene un poquito de relieve en la forma. Y vamos a empezar dándole más carácter a la tapa, añadiendo algunas cositas. Lo primero que voy a añadir es una tapa de frasco más grande. Luego le vamos a dar más volumen, más altura, con más tapas de plástico. Como es un farol no puede faltar la anilla. En este caso la he hecho con alambre de aluminio en color negro, he hecho una forma redonda y para poder meterla por los orificios he doblado las puntas. Como veis, yo no tiro nada, cualquier cosita me sirve para hacer reciclaje. Como base voy a utilizar otro frasco, a ver si os suena, aunque creo que os estoy dando una pista por la tapa. Y le vamos a colocar estas asas metálicas para darle un toque diferente. Vamos a pintar todo con imprimación casera porque podemos utilizarla en todas las superficies, tanto plástico como cristal. El frasco también lo voy a pintar, como veis tengo delimitado con cinta de carrocero o cinta de enmascarar porque quiero que se vea el interior. La cinta hay que sacarla mientras la pintura está fresca. Pintura acrílica en color negro, voy a decorar este adorno que es de fieltro, es en forma de copo de nieve.
Mismo vamos a hacer con esta cinta de encaje. Vamos a pegar la cinta justo en el borde para disimular imperfecciones, que siempre va bien, y también para decorar. También pegamos el adorno en la base. Ahora vamos a pintar con pintura acrílica o pintura a la tiza. Yo estoy utilizando pintura a la tiza. Y lo vamos a hacer con una esponja a toquecitos, porque sobre todo queremos resaltar relieves. Una vez está todo pintado y seco, vamos a aplicar una capa de barniz brillante. Voy a utilizar una vela LED que va con pilas y le voy a pegar unos arbolitos. Voy a añadir nieve artificial para tapar el fondo y para que nos quede una escena navideña más bonita. Así nos ha quedado este farol navideño hecho a partir de 2 frascos. Nadie lo diría. Lo precioso con este toque vintage, y ya por la noche es que queda súper bonito con su lucecita y nos va a dar mucho ambiente. Así que tanto de día como de noche nos va a resultar muy decorativo. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os dejaré todos los enlaces a los productos y un código de descuento de la tienda con idea de abajo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Y sobre todo, perdonadme la voz porque estoy algo resfriada y se debe de notar un poquito cuando acabo sobre todo las frases porque ya me estoy quedando sin aire. Disculpad, intentaré recuperarme lo antes posible. Y si no quieres perderte ningún vídeo, no olvides que puedes suscribirte. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.